Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de actualización del manejo de la insuficiencia respiratoria por COVID-19, curso organizado por la Unidad de Urgencia de Adultos del Hospital Félix Bulnes, particularmente una idea que nace de nuestros terapeutas respiratorios y posteriormente se consolida con el resto del equipo para lo que ha sido una capacitación que ya va en su sexta clase, de alta convocatoria, lo que nos tiene muy contentos. Hoy día nos acompaña una terapeuta respiratoria de nuestro servicio, Valeria Costa, que ha estado con nosotros también aquí desde toda la pandemia, apoyando en el manejo de nuestros pacientes con coronavirus, y que hoy día nos viene a hablar de este manejo inicial de la terapia ventilatoria. Ya hemos visto los pasos previos, la kinesioterapia en general en coronavirus, la oxigenoterapia hasta con cánula nasal de alto flujo, el pronovigil. Ya pasamos por una clase de intubación y hoy día vamos a avanzar un poquito más hacia ese manejo inicial del paciente ventilado. ¿Vale? ¿Nos escuchas? Bueno, nos dejamos entonces Entonces, con Valeria Costa. bien, ya. Bueno, hoy día vamos a hablar entonces de la terapia ventilatoria inicial en contexto COVID. Para que todos lo puedan entender, voy a hacer una pequeña mención de la fisiología ventilatoria y la ventilación por presión positiva, ¿ya? En el fondo, para que yo pueda generar una inspiración, necesito que se produzca un gradiente de presión entre la vía aérea superior y el espacio intratorácico. Y esto en condiciones fisiológicas se va a generar gracias al descenso del diafragma, que va a producir una presión subatmosférica que va a generar que este gradiente ingrese flujo de aire y se produzca la inspiración, ¿ya? Que es la forma en que es la lógica bajo la que se ventilaba inicialmente con presión negativa, ¿ya? Pero con presión positiva, entonces yo, para que se produzca la inspiración, necesito este gradiente de presión entre la vía aérea superior y los alveolos, ¿ya? Y este debe ser necesario para poder vencer el elemento resistivo y el elemento elástico del sistema. ¿Ya? El elemento resistivo va a estar dado por el flujo y la resistencia a la vía aérea, y el elemento elástico va a estar determinado por el volumen y la extensibilidad. El volumen, a su vez, va a estar determinado por la presión transpulmonar, que en el fondo va a ser la presión de distensión alveolar, y la extensibilidad está relacionada con la variación de volumen dado un cambio en la presión administrada, ¿ya? Eso básicamente. En el contexto ya COVID, podemos mencionar que esta es una enfermedad sistémica que va a afectar directamente el endotelio vascular. Esta disfunción está asociada con la unión que se genera entre el virus y los receptores AC2, por lo tanto va a alterar la regulación del eje renina-angiotensina, y además va a producir un efecto hiperinflamatorio que va a producir lesión pulmonar y de otros órganos. Lamentablemente en este caso el pulmón es rico en estos receptores, ¿ya? Lo que va a determinar que se afecte la regulación del endotelio vascular pulmonar. Esta condición va a estar una hiperinflamatoria mediada por interleuquinas, vamos a tener esta tormenta de citoquinas y alteraciones en la coagulación, lo que nos va a llevar a una condición de daño del endotelio, ¿ya? Esta condición hiperinflamatoria va a interferir en la respuesta adaptativa normal del endotelio, ¿ya? Por lo tanto, este fenómeno de vasoconstricción hipóxica, generando la ausencia de este mecanismo compensatorio, ¿ya? Por otra parte, el consiguiente edema va a generar lesión pulmonar y en algunos casos también trombosis de la vasculatura, lo que nos va a conducir a una alteración de la relación BQ, ¿ya? Esto va a generar un aumento en el espacio muerto y esta condición va a generar que se presente esta insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica con su consiguiente aumento del trabajo ventilatorio, por lo que en los casos más severos de esta enfermedad por COVID-19 se va a requerir
ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Mencionar que esta enfermedad es una enfermedad específica, no es un distrés cualquiera, ¿ya? Tiene una presentación poco uniforme, y esta presentación no siempre se va a condecir la compliance del sistema respiratorio con la severidad de la hipoxemia, y a su vez, la hipoxemia no se va a condecir con la mecánica ventilatoria que estamos viendo en nuestro usuario, ¿ya? Es por esto que Gattinoni describió dos fenotipos, ¿ya? O presentación, debido a la presentación heterogénea de esta enfermedad, para poder comprenderlo mejor, ¿ya? No son necesariamente excluyentes del otro. De hecho, puede pasar un fenotipo L a un fenotipo H, ¿ya? O incluso traslaparse estas dos características o condiciones que se describen. El primero, el fenotipo 1, o no distresado, aquí vamos a tener un pulmón con una compliance casi normal, con evidencia de neumonía aislada y con una hipoxemia que se va a relacionar principalmente a esta pérdida del reflejo de vasoconstricción hipóxica. Y es un pulmón que, como va a estar con mayor cantidad de unidades aéreas, va a tener un bajo reclutamiento, ¿ya? El siguiente fenotipo es el H, o tipo 2. Aquí tenemos una compliance disminuida debido a la lesión pulmonar y al edema, y va a ser la principal causa a la que se va a asociar la hipoxemia severa que vamos a ver, ¿ya? Se evidencia una neumonía viral asociada, sumada a una lesión pulmonar más extensa. Es un pulmón que va a tener un mayor reclutamiento y va a tener también mayor derivación derecha-izquierda, es decir, que va a haber sangre que va a seguir circulando en el sistema sin haber sido oxigenada. Entonces podemos comparar dos condiciones, ¿ya? Una que va a tener baja elastancia, baja relación BQ, bajo peso pulmonar en comparación con el otro, y una baja reclutabilidad. Por otra parte, vamos a tener un pulmón con alta elastancia, con alta derivación derecha-izquierda, con alto peso pulmonar por el edema y una alta reclutabilidad. Aquí en esta imagen podemos ver, es una imagen del mismo usuario al ingreso y 7 días después, ¿ya? Tenemos al mismo usuario con un grado similar de hipoxemia, pero notoriamente con una condición pulmonar distinta, por lo tanto va a requerir un abordaje distinto. Sin embargo, esta persona sigue teniendo la misma enfermedad. A continuación, les voy a presentar una serie de evidencias al respecto del manejo en insuficiencia respiratoria por COVID, ¿ya? Específicamente lo que respecta con ventilación mecánica. Este grupo de expertos, según su experiencia en Wuhan, elaboraron una definición de la severidad de COVID, ¿ya? Y también un manejo al respecto. Una condición leve, en esta condición no vamos a tener mayores signos de neumonía. En uno moderado vamos a tener, sí, sintomatología respiratoria y evidencia radiológica de neumonía. En este estado más severo vamos a tener una disnea más franca, con un aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la oxigenación y de la PAFI, y un aumento de infiltrados en radiografía o en imagen, en realidad, ¿ya? Y el que va a estar en estado más crítico va a estar en una falla respiratoria, en shock séptico e incluso una falla multiorgánica. Aquí ellos dividieron el manejo según PAFI, básicamente. PAFI menor a 150 y PAFI mayor a 150. En este caso, señalan que es posible manejar estos pacientes con un soporte no invasivo, si estos mantienen un volumen tidal menor a 9 ml por kilo de peso, señalan que se puede continuar con esta terapia. Si el paciente comienza a movilizar de 9 a 12, es necesario mantener una monitorización estrecha para evidenciar si pasa o no a un deterioro de su estado con un mayor impulso respiratorio, lo que nos va a llevar a una ventilación un poco más iatrogénica, un soporte más iatrogénico que beneficioso, ¿ya? Lo que se recomienda en este caso es derechamente la intubación y el manejo
de pacientes que presentan una PAFI menor a 150 con una estrategia pulmonar protectiva, considerando la reclutabilidad del pulmón, posición prono y en casos más severos ECMO. Como vemos, nuestros pacientes no necesariamente van a llegar directo a ventilación invasiva, puede que antes también pasen por un soporte no invasivo. Si bien se sabe que la presión positiva mejora la oxemia, no siempre va a ser la mejor opción, ¿ya? En este caso de hipoxemia, manejada con soporte no invasivo, si decrece el esfuerzo inspiratorio, se señala que podemos seguir por ese camino. De lo contrario, se recomienda intubación temprana, con manejo de PIB bajo, sedación y consideración de bloqueo neuromuscular en caso de ser necesario. Pero si en este estado de hipoxemia mantenemos este esfuerzo inspiratorio alto, nos va a llevar a una condición de daño pulmonar inducido por la ventilación, estrés vascular, aumento del edema y del daño, y por lo tanto vamos a caer finalmente en intubación, pero esta va a ser una intubación más tardía, que va a requerir un PIB más alto, que va a requerir posición prono, y en casos más severos ECMO. Por lo tanto, aquí es importante monitorizar el esfuerzo inspiratorio, eso es lo que nos va a decir cuándo debemos cambiar de terapia o no, y por supuesto evitar el retraso de la intubación. ¿Qué nos dice la evidencia al respecto? La evidencia favorable es escasa, ¿ya? Realizar en caso de que no, el paciente no se encuentre con indicaciones de intubación inmediata, se señala que se puede realizar una prueba con soporte no invasivo, sin embargo, el nivel de evidencia de esta sugerencia es bajo, ¿ya? Sí se sabe que está asociado a una alta tasa de falla, ¿ya? La falla en ventilación invasiva, en este estudio se señala que ocurrió con mayor proporción en pacientes con distrés más severo, ¿ya? Y importante que en la mortalidad asociada a los pacientes que fallaron fue cercana al 45%, ¿ya? Y en pacientes que fueron manejados de manera no invasiva con PAFIs menores a 150. Por lo tanto, es importante aquí utilizar un bajo umbral de fracaso, ¿ya? A su vez, el soporte no invasivo, además de ser controversial por la posible contaminación ambiental, también lo es porque se asocia la mayor duración de BNI previo a intubación con una menor supervivencia hospitalaria, ¿ya? Sin embargo, no se descarta el posible beneficio de esta frente a patologías crónicas, ¿ya? Aquí este grupo de autores asiáticos describió desafíos y recomendaciones en el manejo de la ira por COVID, ¿ya? Señalan que es importante que cuando se deteriora el estado del paciente, se pase a una intubación, un manejo invasivo, una intubación temprana, que sea realizada por el operador más experto, ¿ya? Señalan que cuando nos vemos enfrentados a un distrés leve, se maneje con volúmenes tibiales protectivos y presiones plató menores a 30. En casos moderados, que se maneje con presiones de PIB más altas, y en casos severos, que se maneje con prono y bloqueo neuromuscular. Ya consideran que aunque la BNI puede reducir la intubación en los casos leves, se asocia también con mayor mortalidad en distrés moderado a severo, ¿ya? Y que es importante evitar la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Señalan también que la condición que genera el COVID, al dañar áreas más periféricas y dorsales de los pulmones, genera un contexto ideal para que el pulmón pueda responder a prono, por lo tanto es importante considerarlo, ¿ya? En la Sociedad de Medicina en Cuidados Críticos señala la importancia de no retrasar la intubación, que el BNI nuevamente nos encontramos con que se asocia con una alta tasa de falla, y que la ventilación invasiva deberá seguir las recomendaciones de la ATNES, es decir, volúmenes entre 4 y 8,
modos controlado por volumen, mantener una meseta menor a 30 y manejar el PIB según la tabla de PIB FIO2. ¿Ya? Señalan que es posible realizar una prueba, como les mencionaba, de ventilación no invasiva en pacientes que no requieren intubación inmediata. Sin embargo, ese nivel de evidencia es débil. ¿Ya? Recomiendan también, en una recomendación a nivel de expertos, que si es que se maneja con ventilación no invasiva, es necesario mantener un control estrecho de los parámetros para pasar a una intubación temprana en caso de que se requiera. ¿Ya? El hecho o la recomendación, más bien dicho, de manejar volúmenes triales bajos tiene un nivel de evidencia fuerte. Así también el mantener la presión plató o presión meseta bajo 30 y el utilizar una estrategia de PIB alta sobre PIB baja. Además, mencionan también que si es necesario, es mejor reclutar que no hacerlo. Y en caso de reclutar, no recomiendan maniobras de PIB incremental. Ya eso tiene un nivel de evidencia fuerte. Marini y Gattinoni también generaron recomendaciones al respecto del manejo de IRA en COVID. Señalan que es importante considerar las estrategias de volumen tidal bajo y de hipercapnia permisiva para minimizar el billing, ¿ya? Dicen también que los pacientes con buena compliance pueden ser manejados con BT un poco más permisivos sin riesgo de billing, y que el fenotipo H que les mencioné debiera aplicarse una estrategia protectiva convencional y prono. En el fondo aquí específicamente durante la ventilación mecánica señalan que es importante evitar el deterioro y el billing, ¿ya? Esta publicación en la revista Anestesiología, que habla sobre la experiencia de expertos en Wuhan, dicen que las pautas generadas para manejo de distrés respiratorio son adecuadas para el manejo en COVID, ¿ya? Que la compliance es necesario manejar y considerar la compliance y el esfuerzo ventilatorio dentro del manejo. Mencionan también que la maniobra de reclutamiento que más utilizaron fue de 20 centímetros de agua de PIB, titulando a la baja de 2 a 3 centímetros hasta lograr el objetivo, el PIB ideal. Pero que la PIB que más se utilizó fue de 10, fue la más frecuente en el fondo, y eso lo reportaron. Y señalan que las maniobras de reclutamiento no reducen significativamente la mortalidad, pero sí pueden mejorar la oxemia y acortar la estancia hospitalaria. Aquí señalan ciertas metas que se pueden considerar dentro del seteo del ventilador, ¿ya? Volúmenes tidales menores a 30, frecuencia respiratoria menor a 30 o igual a 35, presión plató, PIB alta sobre PIB baja y prono, ¿ya? Aquí volvimos a este paper que tienen en cuanto a la ventilación mecánica 4 declaraciones, ¿ya? Una sobre BNI que la recomiendan como manejo inicial nivel de recomendaciones débil, ¿ya? Pero se sabe que la presión positiva tiene una mejora temprana en la oxigenación, ¿ya? Si se usa monitorización estrecha, si no hay mejora gasométrica y de la mecánica ventilatoria, pasar directamente a ventilación invasiva y no retardar la intubación, ya que eso aumenta la mortalidad, ¿ya? En estrategias protectivas para el pulmón, considerar índices de delta P, presión meseta, utilizar BT bajo para disminuir
la mortalidad asociada al distrés, ¿ya? Y en cuanto a la reclutabilidad pulmonar, dice que si no se dispone de TAC, se puede estimar de todas maneras con mediciones sencillas al lado de la cama del paciente, como por ejemplo considerar el delta P y la presión meseta, para poder estimarlo. Bueno, el PIB. Hablamos anteriormente de llegar, perdón, a la PIB óptima, ¿ya? ¿Por qué hablamos tanto del PIB? Porque sabemos que dentro de sus beneficios está reclutar y airear estas unidades que están más colapsadas, ¿ya? Que mejora el intercambio gaseoso y minimiza el atelectrauma. Por otra parte, también sabemos que puede llegar a sobredistender, aumentar la resistencia vascular pulmonar y generar inestabilidad hemodinámica. Por eso es importante poder llegar a esta PIB óptima para minimizar los efectos adversos y maximizar sus beneficios. Y poder llegar en el fondo a conseguir la mejor compliance sin efectos adversos. La recomendación en este caso para llegar a esta PIB ideal, la evidencia dice que es utilizar la tabla de PIB FIO2 alta, baja o alta. Sin embargo, esta tabla no considera el alcance de la lesión pulmonar y su potencial reclutamiento, ¿ya? Aquí podemos ver gráficamente la redistribución del gas dentro de los pulmones asociado a un cambio en la PIB, ¿ya? Podemos ver que las unidades que están más colapsadas no son las que más consiguen aireación, ya un cambio en su aireación, sino que son las que estaban menos colapsadas, que aumentan su volumen y también pueden llegar a sobredistenderse, ¿ya? Menciona que este estudio menciona que los riesgos y beneficios de prevenir el atelectrauma, es decir, utilizar una PIB un poco más alta, son equivalentes a los de prevenir el volutrauma, es decir, para utilizar una PIB más baja. Todo esto en un rango de 7 a 15 centímetros de agua. Mencionar que atelectrauma viene a ser la lesión pulmonar por apertura y cierre cíclico de unidades pulmonares inestables, y el volutrauma viene a ser un daño ya pulmonar por sobredistensión, ¿ya? Para entrar ya a hablar derechamente del reclutamiento, este estudio menciona que, esta revisión más bien dicho, que se recomienda la estrategia de PIB alta en distrés moderado severo en casos de COVID. Ya la evidencia es consistente para aplicarla en este contexto, ¿ya? Es necesario aplicar estrategias de manejo variadas, ya que como podemos ver, nuestros pacientes tienen una presentación más heterogénea. Y es necesario que en contexto de hipoxemia persistente vamos a utilizar este potencial reclutamiento, lo vamos a considerar, pero es necesario que vayamos monitorizando sus efectos nocivos, ¿ya? Básicamente, la maniobra de reclutamiento se describe como una retención inspiratoria prolongada en niveles altos de PIB, 35 a 40 por 30 a 40 segundos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar esto? Va a aumentar la presión transpulmonar y va a abrir las unidades que están más atelectásicas, ¿ya? Y se ha evidenciado que esto mejora la oxigenación sin mayor riesgo de barotrauma. ¿Cómo podemos estimar también el reclutamiento? ¿Cuál es esa medición que se puede realizar al lado de la cama, como mencionaba? Es el delta P, ¿ya? Este índice es fácil de calcular. Necesito previamente tener esta medición de presión meseta con una pausa inspiratoria. El usuario debe estar generando respiraciones pasivas, en el fondo debe estar manejado en un volumen, en un modo
controlado por volumen, perdón, sin generar esfuerzo inspiratorio en el fondo, ¿ya? Este índice nos va a dar una idea más cercana del tamaño funcional del pulmón en comparación con la estimación que nosotros hacemos del peso ideal con la fórmula de peso y talla para poder estimar con qué volúmenes tidales vamos a ventilar a nuestro paciente, ¿ya? Los cambios en la PIP pueden disminuir la presión asociada a un determinado volumen tidal, como también sobredistender, ¿ya? Eso lo podemos ver reflejado en esta fórmula. La presión plató menos el PIP va a ser mi delta P, ¿ya? Y la compliance del sistema respiratorio va a estar dada por el BT partido por mi delta P, ¿ya? Y esto, como decía, me va a dar una idea de la compliance, cómo está la compliance de mi sistema completo. Entonces, cuando yo genero una variación en la PIP, voy a generar cambios en la compliance del sistema, ¿ya? Puedo así generar un mayor reclutamiento de unidades alveolares, como también llegar a sobredistenderlas. Por lo tanto, es necesario que podamos llegar a este punto de equilibrio, ¿ya? ¿Cuál es la relevancia también de este índice? Es que se ha demostrado que es el que mejor estratifica el riesgo de mortalidad en distrés respiratorio, ¿ya? ¿Para qué quiero en el fondo sacar mi delta P? Es para poder detectar la heterogeneidad individual en la capacidad de respuesta PIP del pulmón del paciente con el que estoy trabajando, ¿ya? Y asociado a esto, las recomendaciones, como ya mencioné antes, van a seguir siendo manejar un BT entre 4 y 6, ajustar la PIP para poder tener esta deseada PIP ideal y la mejor compliance del sistema, ¿ya? Y aquí me aparece de nuevo mi tablita de PIP FIO2, que eso es lo que recomienda la evidencia, ¿ya? Este panel de expertos señalan en cuanto al reclutamiento que, como les mencionaba, entre reclutar y no reclutar es mejor realizarlo, pero no realizar esta maniobra de PIP incremental, ¿ya? Ellos compararon la evidencia, varios estudios, ensayos, y las maniobras que más se repitieron fue la de esta retención inspiratoria prolongada en niveles altos de PIB y aumentos incrementales, ya de 25, 35, 45 durante 1 o 2 minutos cada uno. En el fondo, lo que encontraron fue que las maniobras de reclutamiento más tradicionales redujeron significativamente la mortalidad. De ahí viene la recomendación de evidencia. Y las maniobras de reclutamiento de titulación de PIP incremental aumentaron la mortalidad. También mencionan que las maniobras de reclutamiento seguido de titulación de PIP aumentan la mortalidad, en comparación al uso de una tabla de PIP FIO2 estándar. Mencionan también que se evidenció una mejora significativa en la oxigenación después de 24 horas, que las maniobras de reclutamiento se combinan mejor con una estrategia ventilatoria de PIP alta, y que en el síndrome de distrés respiratorio grave los usuarios pueden beneficiarse de estas maniobras. Sin embargo, se requiere mayor evidencia específica para contexto COVID. Ya en el fondo, bueno, por último vamos a revisar este estudio, que es una revisión de estrategias ventilatorias en contexto de insuficiencia respiratoria COVID. Son recomendaciones contextualizadas principalmente para el contexto, para el servicio de urgencia, ¿ya? Principalmente dirigido para eso. Señalan que
el inicio de la protección pulmonar en el servicio de urgencia reduce la mortalidad hospitalaria, las complicaciones y los días de ventilación mecánica, ¿ya? Y aquí voy a detenerme porque esta recomendación, esta evidencia, realza la importancia de que se cuente con un kinesiólogo o con un terapeuta ventilatorio en el contexto de servicio de urgencia para poder iniciar la ventilación protectora, ya que no es menor porque incide directamente en la mortalidad y en los días de ventilación mecánica. ¿Ya? Señalan también que es importante considerar la intubación temprana, la optimización de la sedación y mantener en control el BT y las presiones del sistema pulmonar. ¿Ya? Aquí una tabla de recomendaciones en distintos parámetros. ¿Ya? El panel de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis y la ARNES recalcan el beneficio en la mortalidad al trabajar con volúmenes tidales más protectivos o bajos, ¿ya? ¿Para qué? Porque si bien nosotros calculamos un peso ideal según la talla del paciente para poder administrar determinado BT, nos encontramos con un volumen funcional que se encuentra reducido, ¿ya? Y esto gracias al daño pulmonar producido por la infección, ¿ya? De aquí me voy a saltar a la PIP. Se recomienda PIP alta en distrés severo por COVID. Sin embargo, el nivel de evidencia de esta recomendación es débil. Pero tenemos que tener en cuenta también que se requieren estudios posteriores y mayor evidencia para que las afirmaciones y las recomendaciones hechas específicamente en IRA por COVID sean reafirmadas o desestimadas, ¿ya? Por lo tanto, aquí la recomendación es que post-intubación se realice un setting de la PIP entre 8 y 10 y luego se vaya ajustando bajo un enfoque más tradicional con la tabla PIP FIO2, ¿ya? La recomendación aquí es que cada 15 minutos se vaya ajustando de 2 a 3 centímetros de PIP, controlando la presión meseta y nuestro delta P para mantener parámetros de seguridad, ¿ya? En el fondo, debemos ventilar con BT bajo y la PIP suficiente o adecuada para mantener presiones meseta bajo 30 y un delta P bajo 15. De hecho, Gattinoni y Marini sugieren estrategias variadas de manejo versus un único enfoque, ¿ya? Ya que es necesario individualizar la respuesta PIP de los usuarios. No necesariamente vamos a tener que usar siempre determinados PIP, rangos de PIP, ¿ya? Como se mencionó en experiencias en Wuhan, hubo muchos pacientes que a pesar de contar con una compliance baja, no respondieron a las alzas de PIP o un manejo con PIP alto, ¿ya? Aquí volviendo a la frecuencia respiratoria, señalan que la recomendación es hasta 35 ventilaciones por minuto o para mantener una meta de pH entre 7.30 y 7.45. Sin embargo, hay ocasiones en que vamos a tener que contar con esta estrategia de hipercapnia permisiva, hasta 7.15 se habla, o un pH con una acidosis respiratoria más compensada, ya que de repente nos encontramos con un pulmón que no permite que se aborde con una estrategia para, entre comillas, barrer CO2 que no sea nociva, que no genere daño, ¿ya? Por lo tanto, es necesario en estos casos que lo abordemos con una hipercapnia permisiva, ¿ya? Aquí nuestra meta en la oxigenación va a ser una oxemia entre 55 y 80 y una saturación entre 88 y 95. Sin embargo, es bueno considerar, aquí se menciona dentro de la revisión, es que hay un estudio que señala falta de beneficio y potencial daño al manejar saturaciones más conservadoras, por lo que recomiendan metas de saturación más entre 92 y 96. Finalmente,
a pesar de que hemos optimizado el seteo de nuestro ventilador, muchas veces nos encontramos de igual manera con asincronías paciente-ventilador. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Se recomienda inicialmente liberar mayor VT, cuidando de mantener presiones mesetas bajas, bajo 30, y también ajustar el patrón de flujo inspiratorio. También se debe considerar la sedación profunda y el bloqueo neuromuscular. Se recomienda inicialmente bolos de bloqueo neuromuscular sobre la utilización de una VIC, ¿ya? Pero si las presiones meseta persisten altas, se recomienda, por supuesto, iniciar la VIC, ojalá con una duración no mayor a 48 horas, ya que se ha demostrado que el bloqueo neuromuscular disminuye la sincronía, el trabajo respiratorio y mejora la oxigenación, ¿ya? En definitiva, aquí, con todas estas recomendaciones, la premisa es mantener una oxigenación, entregar un soporte ventilatorio previniendo la lesión pulmonar, ¿ya? Aquí les voy a mostrar cuál es nuestro flujograma de manejo en IRA en COVID. Básicamente, para señalarles que muchas veces nuestros usuarios no llegan a emergencia directo a la intubación, ¿ya? Muchas veces, a menos que vengan en una insuficiencia respiratoria ya franca, con un aumento del trabajo ventilatorio, con un compromiso de conciencia más severo, sin manejar vía aérea, con criterios de shock o en paro cardiorrespiratorio. Ahí sí va a llegar directamente al manejo más invasivo con con intubación orotraqueal, ¿ya? De lo contrario, si nuestro paciente viene inestable o estable, de eso va a depender si va a requerir mayor o menor soporte. Y si responde o no, este punto es importante para que podamos establecer el momento en que podamos satisfacer la demanda ventilatoria o el soporte de nuestro paciente, que va a estar más crítico en el momento adecuado, ¿ya? Para finalizar la presentación, mencionar algo de nuestra experiencia, ¿ya? Partir diciendo que nuestra suerte de enfrentamiento con el COVID fue en un contexto de apertura hospitalaria y de una unidad nueva, con un equipo nuevo, ya que antes no existía la unidad de urgencia adulto. Tampoco sabíamos a ciencia cierta con qué tipo de pacientes nos íbamos a encontrar, más pacientes crónicos, jóvenes, adultos, enfermedades metabólicas descompensadas. Lo que sí podemos destacar es que nos encontramos con pacientes jóvenes, obesos con COVID, que en general tenían una evolución más tórpida de la enfermedad, ¿ya? Y también población más adulto mayor, que se asoció con una ira más severa, ¿ya? Para poder atender a nuestros usuarios descompensados o críticos, fue, por supuesto, crucial el trabajo en equipo para poder entregar una atención eficiente en un contexto en el que nos enfrentamos a situaciones que son tiempo dependientes, de ahí la importancia de la eficiencia, ¿ya? Y, por supuesto, se hace relevante la preparación y la planificación. Ya, por ejemplo, nosotros, a falta de un carrito de vía aérea, tenemos una mesa de vía aérea con kit de intubación. Cada kit tiene su tubo, su fijación, una jeringa y un conductor, ¿ya? Y también tenemos ahí elementos necesarios para el manejo de la vía aérea, como buggy o una cánula mayo, cánula orofaringea, ¿ya? ¿Para qué? Esto nos podía facilitar ante una situación de estrés el que no se nos olvidara ningún elemento y así poder tener todo a la mano. También, por ejemplo, contábamos con un ventilador armado, incluido su filtro HME y su circuito de aspiración cerrada para conectar post-intubación, todo listo para después no tener que abrir nuevamente el circuito y exponer al personal o a nosotros mismos, ¿ya?
En cuanto a la planificación, muchas veces, por más que procuramos realizar una intubación precoz, esta se veía retardada por la falta de disponibilidad de equipos, por ejemplo, ya que en caso de que, no sé, teníamos un ventilador disponible o reservado para esta intubación precoz, eh, repentinamente llega un paciente que ya está en shock, que está en falla respiratoria franca, y lógicamente había que darle el soporte a él para que no muriera ahogado. Entonces se veía postergada esta planificación de la intubación precoz, generando en más de una oportunidad la frustración del equipo de salud, porque el paciente en definitiva se seguía deteriorando. Bueno, por último, evidencia versus realidad. ¿Qué quiero decir con esto? En general nosotros procuramos, obviamente, seguir las recomendaciones según la evidencia disponible, pero aún así, muchas veces no es el tipo de manejo que va a ser efectivo en todos los casos. Por ejemplo, yo tengo mi ventilador preseteado con parámetros protectores según lo recomendado, según volumen, según peso y talla, y aún así eh, al momento de conectar a mi usuario post la intubación, estos parámetros no me van a funcionar, no van a ser efectivos. En algunas ocasiones nos encontramos con pulmones mucho más restrictivos a los que con un seteo convencional no entraban más de 100 o 200 ml de volumen, y ahí tenía que entrar a cambiar mi estrategia. La estrategia convencional no funcionó, ¿ya? O también pacientes con baja compliance que aún así no respondieron a las variaciones de PIB. Por lo tanto, lo importante de esto es que a pesar de que es importante seguir las recomendaciones en el manejo de nuestros usuarios en insuficiencia respiratoria por COVID, es aún más importante individualizar, la atención de los requerimientos y las particularidades de cada paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vale, por la clase. No sé si quieres poner otra pantalla o bien descompartir la pantalla. Mientras, vamos a hacer algunos comentarios y vamos a tomar algunas preguntas, ¿ya? ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Sí. Primero que todo, hacer un comentario al cierre que tiene que ver con que acá en el mismo curso hay personas que tienen distintas realidades clínicas de donde trabajan. Efectivamente, hay gente que trabaja en unidades de cuidado intensivo, unidades de urgencia hospitalaria o de mayor complejidad, y algunos que trabajan incluso en unidades de atención primaria o hospitales de menor complejidad, y que por lo tanto su acceso a recursos es más limitado, y no por eso han estado exentos de tener que hacer manejo avanzado de vía aérea de los pacientes. Un poco pensando en que la idea es, efectivamente, como bien lo hizo Valeria, es ir un pasito más allá y entender todo lo que está detrás, pero también entender que en muchas situaciones clínicas la capacidad de información que vamos a tener para ventilar a este paciente puede que sea bien escasa. Lo digo por varias razones y varios temas pandémicos. No es lo mismo ventilar con un ventilador mecánico invasivo que te muestra curvas, que te permite hacer maniobras, que tiene distintas modalidades, a ventilar con un ventilador mecánico invasivo que está pensado en transporte, y dentro de los de transporte hay algunos que tienen más características y más programaciones, y otros mucho más sencillos, así como hay un extremo de los ventiladores, los cuales nosotros en Chile ni siquiera nos reímos, decimos que no son ventiladores, decimos que son bombines, que son algunos equipos que solamente soplan aire, y pese a todo, la verdad es que para una situación de emergencia y una situación inicial, muchas veces sacan de apuro de todas maneras, eso es importante. Eh, lo segundo es que esta clase se mete mucho en relación a lo que implica tener un complejo más, o sea, un manejo más complejo, y se vincula a las clases siguientes, porque acá hablamos de un paciente que tiene que tener una monitorización particular. Por eso, por ejemplo, clases siguientes van a hablar del manejo de enfermería del paciente crítico COVID y del manejo de una línea arterial. Y ahí te voy a dejar la primera pregunta, Vale, para que la responda a continuación. ¿Para qué queremos línea arterial en breve para un paciente ventilado? ¿Qué tiene que ver una línea con el ventilado? Y en la misma línea, otra clase que hace falta a continuación es el tema de la pseudoanalgesia. ¿Y por qué la pseudoanalgesia es importante en este tema de la ventilación, sobre todo en el momento inicial? Así como
A grosso modo, un poco para que los que están más lejanos del tema de ventilación y no se preocupen en esta clase, sino que entiendan que sabemos que hay una gran variedad y que cada uno hace lo mejor que puede de acuerdo a los recursos que tiene. Yo les puedo decir, por ejemplo, que me consta que en muchos hospitales de alta complejidad en Chile la unidad de urgencia no tienen línea arterial y otros no tienen ventiladores con curva, me consta, y aún así sabemos que hacen un gran trabajo. Así que algunos comentarios así como al cierre, ¿vale? En relación a sus puntitos, un poquito para bajar las ansiedades y poder ver que todos podemos sacar algo en limpio, y después nos vamos a las preguntas puntuales. Ya, sí. ¿Para qué me va a servir en contexto de un paciente con ventilación mecánica tener la línea arterial? Ya esta monitorización invasiva eh, me va a dar una idea de la hemodinamia del paciente bastante certera. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, un paciente hemodinámicamente inestable, yo no lo voy a reclutar porque yo sé que el PIB va a generar eh, puede generar una inestabilidad hemodinámica, por lo tanto, yo no quiero empeorar ese estado. Entonces, ¿de qué me va a servir tener, por ejemplo, la línea arterial? Es que si yo veo que mi paciente está inestable hemodinámicamente, yo voy a preferir retrasar este proceso o esta maniobra de reclutamiento o esta búsqueda del PIB para poder favorecer que se compense primero la hemodinamia y después poder manejar de mejor manera mi soporte ventilatorio. ¿Ya? ¿Y cuál era la otra pregunta? Un poco el tema de la sedación también, que es importante. Ya, sí. La sedación, bueno, por ejemplo, si yo en el inicio de mi ventilación no tengo una pseudoanalgesia óptima, voy a tener un paciente que va a seguir realizando esfuerzos inspiratorios intensos. Por lo tanto, voy a tener un paciente que me va a presentar asincronías bien importantes con el ventilador y está demostrado que las asincronías van a aumentar la mortalidad, va a aumentar el daño pulmonar y la condición, por lo tanto, de ahí la relevancia de poder tener una pseudoanalgesia óptima al inicio de la ventilación. Bien, pues efectivamente eso es muy relevante y quería recalcarlo un poco para entender que ya estamos en una unidad donde efectivamente necesitamos de todos los miembros del equipo para poder manejar este paciente. Vamos a las Sí. preguntas, las tengo aquí, han ido saliendo en el chat. ¿Por qué no maniobras de reclutación de PIB incremental, si en caso de hemodinamia estable, es más segura o no? Bueno, hay evidencia que dice eh, que no es segura porque aumentan la mortalidad. También sí, hay evidencia que dice que hay que preferir este tipo de estrategias, ¿ya? En el fondo, yo vuelvo a recalcar que es importante que consideremos, además de la evidencia, porque puede haber evidencia que es controversial, que se van a contradecir unos a otros, pero más allá de eso es importante que consideremos el estado actual de nuestro paciente, de la persona que tenemos enfrente, ¿ya? Si tenemos una hemodinamia estable, podemos realizar la maniobra de reclutamiento, pero si a mí la evidencia me dice que yo debería priorizar una estrategia sobre otra, yo personalmente utilizaría la estrategia más recomendada. Pero si mi hemodinamia es estable y yo tengo razones fundamentadas para utilizar otra estrategia, también es plausible. Hay una pregunta en relación a la ventilación mecánica no invasiva, pero vamos a darle igual. Dice, ¿existe algún criterio para poder predecir que un paciente que no responde de buena forma a la cánula nasal de alto flujo, vemos nuestro algoritmo, ¿cierto? Si va a tener buena respuesta con la ventilación no invasiva? En estos pacientes COVID positivos, ¿cuándo la ventilación no invasiva va a ser más beneficiosa que la cánula nasal de alto flujo? A modo de ejemplo, si tengo un paciente en pronovigil con cánula que lleva 3 días hospitalizado con una PAFI menor a 150, 180, con tendencia a la baja, con puntajes ROX menores a 8, 9 puntos al último día, pero que aún sigue con buena mecánica. Yo creo que es interesante eso de lo de buena mecánica. ¿Vale la pena pasar por ventilación no invasiva o es mejor no seguir retardando una posible intubación y ventilación invasiva? Eh,
Sí, lo que pasa es que, a ver, la recomendación es que básicamente si yo tengo un paciente con una PAFI menor a 150, yo debiera manejarlo de manera invasiva. Y sí, muchas veces no se hace así por diversos motivos, ¿ya? Lo importante aquí para pasar de un soporte a otro, como mencionaba, es la monitorización del esfuerzo inspiratorio, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay varias variables a considerar. Por ejemplo, si este paciente ya lleva 4 días, yo para tomar la decisión podría apoyarme de una imagen de TAC o rayo para ver si ha habido progreso de lo infiltrado y así ver si ha habido progreso de la enfermedad, un progreso más tórpido, ¿ya? Em, por otro lado, tenemos que se ha descrito que el trabajo, la mecánica ventilatoria, no siempre se da con decir con el nivel de hipoxemia. Y por otra parte, tenemos también que eh, no se debe, tenemos este concepto de que no se debe retrasar la intubación, ¿ya? Por lo tanto, hay varias variables a considerar. Aquí ya tenemos un paciente que se manejó 3 a 4 días con cánula. Por lo tanto, ¿qué nos va a decir que va a funcionar realmente con BNI? ¿Ya? Yo he leído que no es recomendable escalar tanto de cánula BNI a BMI, porque ya cuando sea necesario llegar a BMI, ventilación invasiva, ya vamos a haber retrasado todo este proceso, ¿ya? Mira, la verdad, Pucha, sí, me gustaría complementarte, porque la pregunta, tranquila, la pregunta es muy compleja. Y es muy sí, compleja porque estamos en pleno proceso de aprendizaje de lo que es el manejo del coronavirus en Chile y en el mundo. Y por más que uno lea y uno esté bien al día en la literatura, y esté al día en la literatura de las distintas partes, de los estudios fisiológicos, fisiopatológicos y de los manejos clínicos propiamente tal, la pregunta es compleja y no hay un consenso único. Hay algunos conceptos que es súper importante recalcar y que se vinculan con las clases que hemos tenido nosotros mismos en el mismo curso. Lo primero es que no estamos tomando decisiones por la relación entre la fracción inspirada de oxígeno y la presión arterial de oxígeno por sí sola. Esa PAFI no es suficiente para tomar una conducta. Es más global el concepto y eso lo hace más complejo, que no podemos poner números, sino que tenemos que tener una evaluación de lo que es el trabajo respiratorio. Y este trabajo respiratorio hay distintos componentes que nos permite tomar una decisión. Esta semana acaba de salir otra guía, aparte de algunas publicadas previas, que permiten tratar de objetivar el trabajo respiratorio. Habla, por ejemplo, de signos clínicos como el aleteo nasal, el acortamiento del esternocleidomastoideo, sin duda la frecuencia respiratoria, la excursión respiratoria, ¿cierto? O el acortamiento diafragmático, y a eso tú le sumas algunos otros contextos. Con todo ese esfuerzo, ¿cuánto logra saturar? Con todo ese esfuerzo, más el aporte de oxígeno inspirado alto, ¿cuánto logra que eso se traduzca en un transporte de oxígeno efectivo? Y con toda esa evaluación tú tomas una conducta. Y esa conducta además tienes que llevarla no solamente a la patología, sino al contexto. La pandemia nos hizo vivir momentos en los cuales no había acceso a ventiladores mecánicos invasivos, ni mucho menos a unidades de cuidados intensivos. Y eso hizo tratar de retrasar esas conexiones precisamente porque no estaba la alternativa. Y uno fue comprando tiempo con dispositivos intermedios. ¿A qué costo? Probablemente a un costo de daño pulmonar autoinducido, ¿cierto? Self-induced lung injury. Y es tanto así que hemos vuelto a hablar, hemos hablado mucho del SILI, ¿cierto? Que entendemos que ese esfuerzo, esa sobredistensión de las fibras elásticas del pulmón, esa inflamación que se genera no es gratis y tiene un impacto posterior negativo. ¿A qué voy con todo esto? La evaluación tiene que ser, uno, en el contexto que estoy. ¿Tengo disponible cama UCI? ¿Tengo disponible ventilador? ¿Tengo disponible las condiciones para intubarlo? ¿O no lo tengo disponible? Y además, ¿cómo está el paciente? Mucho más allá que una PAFI, mucho más allá que solamente una frecuencia respiratoria, sino una evaluación del trabajo respiratorio propiamente tal. En esa línea yo estoy muy de acuerdo con que hace poco sentido saltar desde una
un método bien efectivo de oxigenación, como ha sido la cánula nasal de alto flujo, vinculada a una terapia kinésica propiamente tal del prono, saltarse de eso a una ventilación mecánica no invasiva, probablemente la ganancia incremental en la parte de la insuficiencia de oxigenación es poca. Distinto es ya si hay un problema ventilatorio, quizás retenciones de CO2 o situaciones clínicas puntuales que uno podría abrirse posibilidades, pero la verdad es que si tú estás hablando de que el paciente no ha respondido bien a tu mejor terapia de oxigenación, la recomendación hoy día, si están las condiciones, es probablemente hacer un manejo avanzado de la vía aérea y ventilarlo protectivamente y ver en el fondo cómo evoluciona. No sé qué opinas en relación a todo esto que comento, pero quería hacerlo porque en el fondo son preguntas que salen clase a clase y la respuesta es así de políticamente correcta, que es que estamos aprendiendo junto a la pandemia. No sé qué opinas. Sí, en el fondo, me gustaría poder responder la pregunta, pero lamentablemente no te puedo decir, sí, pasa a BNI y prueba con eso luego de haber probado 3, 4 días con cánula. ¿Por qué? Porque el BNI me va a dar un soporte ventilatorio, va a aumentar los volúmenes tidales que yo voy a estar manejando, y eso a su vez va a aumentar el daño inducido, como ya dijimos, por ventilación. Hay varias variables, como dijimos, a considerar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en los exámenes mi paciente está ingresando a un nuevo proceso inflamatorio? Ya yo no voy a darle un soporte no invasivo, prefiero, porque eso me indica que no me va a andar bien, ya prefiero darle derechamente un soporte invasivo. Pero, insisto, son muchas las variables que hay que considerar al respecto. Por lo tanto, lamentablemente no te puedo responder si pasa primero a BNI y luego a invasivo. Hay otra pregunta que dice, bueno, gracias Valeria por la clase. Quiero preguntar por el comportamiento local que tiene la urgencia del Hospital Félix Bulnes. ¿En qué caso usa ventilación no invasiva y las condiciones, cómo la aplican? ¿Tienen helmet, full face, habitación individual, ventanas? ¿Qué ventilador usan? Y en realidad un poquito de eso también quizás, porque para allá también va la pregunta, uso de elementos de protección personal. ¿Qué pasa con eso, con la gente alrededor? Cuéntanos un poquito. Ya. Eh, Particularmente, nosotros en la urgencia no teníamos ventilador no invasivo propio, ¿ya? Cuando los tuvimos fue derivados de otra urgencia. Pero hoy día recibimos la noticia que nos llegan 5 de 60. ¿Ya? Eso va a ser lo que vamos a utilizar de ahora en adelante. Respecto a en qué condiciones, ya, cuando se utilizó hasta el momento, la recomendación o el manejo principal fue realizarlo en habitaciones aisladas, ya sobre todo pacientes que estaban en sospecha COVID por la contaminación ambiental básicamente, ya. Si bien era un poco complejo en el sentido de que como quedan aislados, están menos a la vista, por lo tanto se hace más difícil la monitorización estrecha, que es lo que se recomienda, pero principalmente era en habitaciones separadas, ¿ya? ¿Por qué? Por el riesgo de dispersión de contaminación por COVID. Interfaz la que más acomodara al paciente. Ya en general lo que más utilizamos fue la FitLife con codo azul, por supuesto, y su fin. Y los pacientes con los que más lo utilizamos fue pacientes con enfermedad crónica, EPOC, asma, que hay evidencia de que sí funciona, eh, pacientes renales que estaban más congestivos y también insuficiencia cardíaca descompensada. Estos asociados a COVID, por supuesto. Con ellos se manejó principalmente con ventilación no invasiva, pero en general fallaron. Sí, comentar al respecto de que, claro, efectivamente, además al principio de la pandemia estaba todo este tema de la duda de que quizás un ventilador no invasivo iba a ser solamente una gran fuente de aerosolización, por lo tanto inicialmente estuvo bien prohibido su uso en todo el mundo, ¿ah? En todo el mundo, así como puta, no lo use, salvo que realmente sea la última alternativa que tenga. Y en ese sentido nosotros mismos como institución partimos privilegiando la adquisición de cánulas y la adquisición de ventiladores no invasivos, y claro, no está nuevamente haciendo esta aclaración de que sabemos que hay gente conectada que tiene otras situaciones de menos recursos. Nosotros llegamos a tener 10 ventiladores mecánicos invasivos, incluso algunos de ellos con monitorización avanzada invasiva Sí, en la unidad de la urgencia. Así que claro que nuestra situación es distinta a la de
otros contextos. Y por lo Sí. tanto Ay, aquí... perdón, respecto a los helmet, Sí. que también habían pedido que habláramos respecto a los helmet. Sí, contamos con helmet, pero la verdad nuestra experiencia no nos fue bien. Obviamente se probó en usuarios que estaban estables, pero principalmente la sensación de claustrofobia fue lo que nos hizo que fallara. Eso. La verdad es que nuestra experiencia con los Helmet no fue muy buena, la verdad. Sabemos que en otros contextos fue mejor, la nuestra no. Hay una pregunta que va en la línea de lo mismo, de qué hacemos en la urgencia y qué no hacemos en la urgencia. Dice, en base al contexto, ¿manejar a un paciente ventilado por un periodo mayor al que se maneja en un servicio de urgencia? ¿Cómo manejaron el tema de monitorización, maniobra de reclutación, prono, etcétera? Adelante, cuenta de eso. Ya. Em, claro, en la monitorización, afortunadamente sí se contaba con el insumo y con el personal que era capaz de realizar, de instalar, perdón, la línea arterial para poder tener una monitorización más estrecha de la hemodinamia, ¿ya? En cuanto al reclutamiento, eh, nosotros sí contábamos con TAC, a veces se dificultaba más el poder llegar a eso, otras veces no. Y con eso también podíamos ver el estado de la lesión pulmonar y evidenciar si es que, o sospechar, más bien dicho, si podía responder a PIP no. En caso de que no se cuente con TAC, podemos realizar mediciones en caso de que nuestro ventilador pueda medir presión meseta, podemos realizar mediciones de delta P para poder evidenciar si es que nuestro paciente responde o no responde a PIB. ¿Ya? En cuanto al prono, nosotros personalmente, o particularmente más bien dicho, no practicamos el prono, pero sí yo sé que hay otras unidades de urgencia que, de hecho, mucho más básicas, por decirlo de alguna forma, que se lo hacían. Contaban con línea arterial también, pero lo hicieron de todas maneras en estas camillas típicas de urgencia que son más pequeñas y todo, pero lo hicieron igual. En el fondo, lo que podamos o no podamos implementar va a depender mucho de la capacitación del personal, del número de personal, y de varias cosas para poder ver si podemos o no implementar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo no tengo certeza del estado hemodinámico de mi paciente, yo voy a preferir no realizar una maniobra de reclutamiento más agresiva, por decirlo. Todo depende del contexto. En esa misma línea, complementar desde la visión de la gestión. No es lo mismo tener un paciente en prono vigil que en prono intubado. ¿Y a qué voy con los siguientes detalles? El paciente que está en prono vigil es capaz de acomodarse de acuerdo a posiciones incómodas que pueda tener. Efectivamente, igual puede tener riesgo de hacer úlceras por presión y la idea es que nos preocupemos de que esté bien acolchado, pero un paciente que está en prono intubado no tiene las capacidades de poder reubicarse. Hemos visto, y en la verdad es que hasta en redes sociales, cómo la gente en buenas condiciones de cuidado de prono, en buenas unidades de cuidado intensivo, igual terminan con las caras descaradas, y hay cosas que son incluso más grotescas que esas que pudiesen pasar en equipos no entrenados. Por ejemplo, que un brazo quede en mala posición y se termine dislocando. Y no estoy exagerando, eso pasa, si es que efectivamente la movilización no está entrenada y no se hace en el fondo considerando que el paciente no tiene maniobras, no tiene capacidades de muscularmente protegerse a sí mismo. Entonces, requiere de ciertas condiciones puntuales. Además, por ejemplo, clarificar que sin duda va a requerir estar en una cama crítica y muchas unidades hospitalarias tienen en las urgencias camillas. ¿Cuál es la diferencia entre una cama y una camilla? No solo el ancho, sino también la densidad de los colchones. Por lo tanto, una camilla es mucho más rígida eh, y bueno, también aumenta el riesgo de hacer estas úlceras por presión. Para poder poner un paciente intubado, sin duda que tiene que estar bien invadido, tiene que tener buenos accesos. Eh, Catéteres venosos centrales se ponen en las urgencias, pero sin duda en algunos lados puedo entender que no lo hagan. Eh, Sondas Foley, sondas nasogástricas, ser capaz de alimentar al paciente, todas esas cosas particulares
que son bien propios de la unidad de cuidado intensivo y que nosotros podemos entender que la urgencia, el paciente no tiene la culpa de que no haya un cupo en la UCI en ese minuto. Y por lo tanto nosotros tenemos que dar toda la atención que el paciente necesite eh, hasta que esté al máximo de nuestras capacidades. Pero siempre está ese límite en el cual uno, y como líder de la gestión en mi caso, eh, cree que si da un paso más allá puede aumentar más los riesgos que los beneficios y eso va a ser una decisión 100% local, como bien está comentando aquí, ¿vale? Nosotros en nuestro servicio no hicimos ningún prono intubado en el servicio de urgencia, pero llegamos a tener, y seguimos teniendo, pacientes con ventilación mecánica invasiva, con sedación hasta el coma, con bloqueo neuromuscular, eh, invadidos con catéteres venosos centrales, líneas arteriales, y bueno, hasta ahí que particularmente me parece que es una buena oferta de terapia intensiva para una unidad de urgencia y una unidad de urgencia en nuestro país, que eh, aún así, pese a tener números subideales comparativamente con otros países, todavía los pacientes de las urgencias de Chile logran pasar a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, logramos, me parece, ampliar harto nuestra cartera de servicio para dar esos cuidados críticos que los pacientes requerían. En esa misma línea, Jorge Valenzuela pregunta, ¿cuánto esperar si tengo un paciente con ventilación mecánica invasiva e implemento estrategias de ventilación protectiva? ¿Hasta cuánto esperar para pronar o optimizar el bloqueo neuromuscular? Si probablemente, bueno, si, claro, si no cuento con cupo en la UCI, me tengo que quedar con el paciente. Entonces, una vez que el paciente está intubado, sedado, ¿cuándo decido que me subo a bloqueo y cuándo me subo a prono? ¿Qué opinas tú, que también trabajas en UCI? La evidencia dice que si yo cuento con presiones meseta o presión plató mayor a 30, debo iniciar bloqueo neuromuscular, ¿ya? Ya sea en bolo preferentemente o si es que persisten las presiones altas por medio de VIC, ¿ya? Si el paciente, si una vez que yo ya optimicé de todas las formas, habías y por haber, el setting de mi ventilador para poder bajar las presiones que se estaban generando, yo debo iniciar bloqueo neuromuscular. Bajo esa condición debería iniciarse, ¿ya? Una vez, por supuesto que yo también ya optimicé la pseudoanalgesia convencional, ¿ya? Y en cuanto al prono, yo creo que volvemos al punto de si es factible hacerlo o no, ¿ya? Si tengo el equipo entrenado, por ejemplo, si es un paciente que lleva varios días en la urgencia porque no tengo cupo en UPC y ya tiene un deterioro severo en la oxemia, yo quizás podría organizar a mi equipo, entrenarlo para que puedan realizar el prono, ¿ya? Y habiendo procurado tener todos los elementos invasivos, si me veo en la urgencia y que no tengo cama UPC para que pueda llevarse a cabo el prono, puedo organizarme para poder hacerlo, sin embargo, con todas las medidas de seguridad necesarias. Y ahí yo solamente complementar una cosa. Me parece, como urgenciólogo y estando en nuestro servicio, eh, que uno puede aceptar que una unidad de urgencia no sea experta en prono intubado, pero no puede aceptar que no haya un equipo entrenado y experto. Perdón, ¿se escucha ahí? Ahí sí. Lo que no se puede esperar es que no haya un equipo entrenado y experto en buena sedación y analgesia. Es lo más importante y eso es algo mucho más fácil de aprender y entrenar que hasta pronar un equipo. No es lo mismo y es bastante frecuente llegar a unidades donde hay un paciente que está intubado, que está completamente desacoplado, que tiene mucho probable generación de daño pulmonar por estas asincronías o disincronías y lo único que necesita es aumentar el escalón de sedación de manera que el paciente pueda tolerar mejor el ventilador. Eso es un error mucho más frecuente y mucho más fácil de resolver que pensar incluso en el bloqueo neuromuscular o pronar un paciente. Es en esos detalles pequeños donde está la diferencia que podemos cambiar y podemos tener un impacto positivo en nuestro paciente. Una última pregunta, vamos a rescatar ahí, dice, en su opinión y experiencia, ¿el daño pulmonar en un paciente que tuvo COVID es una contraindicación para ventilación mecánica invasiva en contexto de pacientes sin antecedentes patológicos previos?
Está difícil la pregunta, Ángel. A ver. Bueno, em, de hecho, nosotros ventilamos a un paciente que reconsultó días después habiendo estado hospitalizado en medicina por COVID. Este paciente no tenía patología pulmonar previa, pero sí tenía un CA de colon y llegó con una obstrucción intestinal severa y requirió soporte ventilatorio, ¿ya? En mi opinión, no debiera ser un criterio de exclusión para poder darle el soporte invasivo, ¿ya? Sobre todo en casos, por ejemplo, que fuera un paciente joven, sin otras comorbilidades, o sea, por ejemplo, que no esté con un CA terminal. Este paciente, en el fondo no sabíamos en qué estadio estaba, pero era un paciente joven que no estaba con limitación del esfuerzo terapéutico, por lo tanto le dimos el soporte que necesitaba. Yo creo que para poder responder esa pregunta más a ciencia cierta, yo creo que lo vamos a poder hacer más adelante cuando tengamos eh, más evidencia al respecto, post pandemia, con estudios, etcétera, que nos puedan respaldar en nuestro quehacer. Bueno, así es. Mm, Nuevamente, muchas gracias por tu exposición y muchas gracias a todos los que se conectaron en esta nueva sesión. Ya son las 8:15, nos hemos pasado algunos minutos. No sé si quieres hacer algunas palabras al cierre. Eh, no, más que todo, que ojalá podamos seguir potenciando estas instancias de compartir conocimiento que impulsó la pandemia, ¿ya? Creo que es bueno que podamos seguir aprendiendo juntos porque no lo sabemos todo. Así Es es. necesario que podamos seguir propiciando estas instancias y seguir aprendiendo. Eso. Así es, yo creo que juntos como equipo podemos siempre ir aprendiendo más y fortaleciendo nuestras capacidades técnicas para poder resolver nuestros pacientes que son cada día más complejos. Muchas gracias, Vale, muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos pasado mañana con otra clase más del curso de actualización en el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda por COVID, curso de la Unidad de Urgencia Adulto del Hospital Félix Bulnes. Nos vemos. Chao, chao.